entonces, digamos que Ay, producen chácalo, una sobreelevación, ¿sí? Bueno, según la frecuencia, tenemos que de todos estos, los adenomas son los más comunes, ¿sí? Luego le siguen los pólipos hiperplásicos y luego con un 22% todo el resto, ¿verdad? El resto de los otros pólipos. Los pólipos, dentro de los pólipos no neoplásicos, los pólipos hiperplásicos son los más comunes, ¿sí? Doutor, Sí, os pólipos ocorrem em la mucosa? los pólipos se originan en la mucosa, ¿sí? Origina. Las formaciones polipoideas por debajo de la mucosa. Mas os pólipos podem invadir la submucosa ou não? Cuando vos Geralmente, tenés invasión de la submucosa, ya estás hablando de una formación tumoral que está invadiendo. Ya no son pólipos en ese caso, ya tienen otro sim. nombre, ¿entendés? Sim, doutor. Sim. Sí, Graças. Graças. dale, dale. Bueno, entonces habíamos hablado de que los pólipos hiperplásicos eran los segundos más comunes, fíjense, 11%. Uno de cada 10 pólipos van a ser hiperplásicos, ¿sí? Y los pólipos hiperplásicos son no neoplásicos, eso tienen que saber. Entonces, macroscópicamente tenemos que los pólipos hiperplásicos son pequeños, ¿verdad? Alrededor de medio centímetro nada más de diámetro suelen tener. Son frecuentes entre la sexta y séptima década de la vida. Eso quiere decir que a los 60, 70 años aproximadamente, ¿verdad? Son más comunes. Y se presentan 30 a 50%, 30 a 50% de los individuos adultos, ¿sí? En cuanto a la ubicación, suelen ubicarse en el recto o en el colon sigmoides. Macroscópicamente, ya dijimos, el tamaño es de unos medio centímetro o 5 milímetros de diámetro. Suelen ser hemisféricos, eso quiere decir que suelen ser redondeados, lisos, brillantes, ¿verdad? Que se ubican sobre el pliegue de las mucosas y frecuentemente son múltiples, ¿sí? Pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que aunque macroscópicamente veamos, ¿verdad? El aspecto de un pólipo, de una formación polipoidea, siempre el diagnóstico vamos a hacer microscópicamente. Entonces, es importante para suponer, ¿verdad? Para tener una impresión del aspecto macroscópico, pero el diagnóstico vamos a hacerlo microscópicamente. Entonces, ¿cómo se observa un pólipo hiperplásico microscópicamente? Vemos que las glándulas son hiperplásicas, con un aspecto de diente de sierra. Esto es clave, el aspecto de diente de sierra del epitelio. Y están recubiertas por un epitelio cilíndrico simple sin atipias, porque recuerden que los pólipos hiperplásicos son no neoplásicos, ¿sí? Y por lo tanto también el potencial maligno es nulo, ¿verdad? Un pólipo hiperplásico no se va a malignizar, ¿sí? El pólipo hiperplásico es el más bonito de todos los pólipos, ¿ok? Entonces, macroscópicamente dijimos que tenían medio centímetro de diámetro. Aquí está. Son todos estos que están aquí. Suelen ser múltiples, suelen ser redondeaditos, ¿se acuerdan? Y están sobre los pliegues de la mucosa. Entonces, todos estos pólipos que están aquí son pólipos hiperplásicos. Viendo un poquitito más de cerca, aquí está. Son redondeados o hemisféricos, como decía en el slide. ¿Sí? Son redondeaditos, son hemisféricos, ¿sí? Son múltiples, ¿sí? Miden alrededor de 5 milímetros de diámetro. Si nosotros observamos microscópicamente, dijimos que tenían el aspecto de diente de sierra, ¿sí? ¿Y en qué parte vamos a observar ese diente de sierra? Fíjense, estas glándulas que están aquí, estas glándulas que son redondeaditas, ¿verdad? Con una luz bien redondeada. Y fíjense esta otra glándula, esta cripta que viene aquí, ¿verdad? Donde vemos que el epitelio tiene este aspecto, ¿sí? Tiene un aspecto de sierra, ¿sí? Entonces, este aspecto va a tener el epitelio de un pólipo hiperplásico, ¿sí? Aquí vemos una glándula, donde el epitelio tiene este aspecto de dientes de un serrucho, ¿sí? Dientes de sierra.
Entonces, este aspecto va a tener un pólipo hiperplásico. Si nosotros nos acercamos y miramos las células epiteliales, vamos a ver que todas las células epiteliales tienen su polaridad, ¿verdad? Los núcleos son basales. Epitelio o mucosa. ¿Mm? La forma del epitelio de la glándula, a eso me estoy refiriendo, al epitelio de la glándula, ¿sí? De la glándula o de la cripta que está aquí, ¿sí? Entonces le estaba diciendo que si nos acercamos y miramos el epitelio de la glándula o de la cripta, vamos a ver que tiene su polaridad, ¿verdad? Que las células epiteliales no tienen atipia, no presentan mitosis, no presentan hipercromasia, no presentan núcleos aumentados de tamaño, nada de eso, ¿sí? Lo único que se altera microscópicamente es esto, el aspecto del epitelio, ¿sí? Del epitelio de las glándulas o de las criptas, que ya adquieren un aspecto de dientes de sierra, ¿sí? O dientes de serrucho, ¿entienden? Entonces vemos aquí estas glándulas, también aquí presentan las mismas alteraciones, también está aquí, ¿sí? También estas que están aquí, todas esas presentan esas alteraciones, ¿sí? Entonces de esa forma se observa microscópicamente un pólipo hiperplásico. Aquí pueden ver nuevamente cómo adquiere este aspecto al epitelio de dientes de sierra, ¿sí? Como un pequeño serruchito. Pero recuerden, sin atipia. Entonces los pólipos hiperplásicos suelen ser pequeños, de unos 5 milímetros de diámetro, suelen ser múltiples, bien redondeados, no tienen potencial maligno. Eso quiere decir que si nosotros encontramos en una endoscopía un pólipo hiperplásico, no es para preocuparnos porque es hasta, si se quiere, un proceso natural, normal del colon, ¿sí? Lo único que se debe hacer es controlar, ¿sí? Siempre mantener los controles. 30 a 50% de los adultos, ¿verdad? Ya de 60 años para arriba, tienen pólipos hiperplásicos, ¿sí? Aquí nuevamente se puede observar el epitelio. Esto es una cripta y vemos cómo el epitelio tiene un aspecto de serrucho, ¿sí? De dientes de serrucho. Aquí, ¿ven? Entonces, cuando hablemos de pólipo hiperplásico, esta es la característica que debemos buscar microscópicamente, ¿sí? Aquí. Ahí. Ahora, también hay otros pólipos no neoplásicos, así como el hiperplásico, que son menos comunes. Por ejemplo, los pólipos inflamatorios, ¿verdad? Que son pólipos que se originan en la mucosa y que se originan en el contexto de enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, ¿sí? Entonces, digamos que es por inflamación, como resultado de una inflamación crónica, ¿sí? Y representan una mucosa que está en regeneración y siempre está rodeada por ulceración, ¿sí? Entonces siempre hay lesión de esa mucosa, por lo tanto siempre hay una regeneración en esa mucosa y se pueden observar los pólipos. Los pólipos linfoides representan focos, ¿verdad? De hiperplasia de tejido linfoide. Ustedes conocen el mal, ¿verdad? El tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, esos pólipos linfoides representan focos de hiperplasia, o sea, focos donde hay un sobrecrecimiento de ese mal, ¿sí? Y eso se encuentra dentro de la mucosa. Entonces, macroscópicamente, vamos a ver pólipos de esta forma, ¿sí? Redondeados, también de un tamaño poquitito más grande que los pólipos hiperplásicos, pero como les digo, esta es nada más que eh, una, una característica macroscópica, ¿verdad? Igual el diagnóstico nosotros vamos a hacer con los hallazgos microscópicos. Entonces vemos aquí, por debajo de la mucosa, estas formaciones, ¿verdad? Vemos cómo se forman los folículos linfoides con centros germinales. Todos estos son centros germinales, ¿sí? Entonces se forman en el contexto de una inflamación crónica intestinal. Allí empiezan a proliferar todo el tejido linfoide, ¿verdad? Y hacen que se sobreleve, que se forme un pólipo, ¿verdad? Y ese pólipo está compuesto microscópicamente por tejido linfoide, ¿sí? En este caso no son glándulas, como habíamos visto, no son glándulas que
que son las hiperplásicas, ¿verdad? La hiperplasia se da en el tejido linfoide. Ahora vamos a hablar de los pólipos neoplásicos, que son los que sí más nos interesan, ¿verdad? Los pólipos neoplásicos se llaman adenomas, ¿verdad? Entonces, por definición, son una proliferación epitelial neoplásica sobreelevada que presenta grados variables de displasia. Eso no quiere decir que los pólipos neoplásicos sean malignos, ¿verdad? Sino que presentan displasia, algunos en menor grado, otros en mayor grado. Así, en cuanto a sus generalidades, la incidencia aumenta con la edad. Eso quiere decir que cuanto mayor sea una persona, va a tener mayor probabilidad de desarrollar un pólipo, ¿sí? También existe una fuerte predisposición familiar. Hay familias en las que los pólipos son muy comunes, o sea, el padecer poliposis es muy común. Son consideradas lesiones premalignas en mayor o menor grado, ¿sí? Todo esto dependiendo de la displasia. Y por lo tanto aumenta el riesgo de carcinoma colorectal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son considerados lesiones premalignas. No son, por ejemplo, como los pólipos hiperplásicos que no representan ningún riesgo, digamos, para malignización, ¿sí? En cuanto a su clasificación, el adenoma tubular, tenemos el adenoma tubular, el adenoma velloso y una mezcla de los dos, el adenoma tubulovelloso, ¿sí? Le decimos tubular cuando, bueno, esto no hace falta que sepan, pero cuando el 25% tiene un patrón velloso, o sea que predomina, digamos, el patrón tubular, 75% es patrón tubular, entonces tenemos un adenoma tubular. Sin embargo, cuando el patrón velloso ya es mayor al 50%, tenemos un adenoma velloso. Y en el túbulo velloso tenemos ambos. El riesgo de malignización depende del tamaño del pólipo. Si es mayor a 4 centímetros el tamaño, es más probable que eso se malignice. Si tiene el componente velloso, es más probable que se malignice. Y si la displasia es de alto grado, es más probable que se malignice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de adenoma, siempre tenemos que tener en cuenta que un tipo de adenoma tiene mayor riesgo de malignización que el otro tipo, y que cuando la displasia es de alto grado, entonces hay mayor riesgo también de malignización, ¿sí? Eso siempre hay que tener en cuenta. Para que ustedes sepan más o menos la incidencia de cada tipo, tenemos que el tubular, por ejemplo, son los más comunes, 87%. O sea que prácticamente 9 de cada 10 pólipos neoplásicos son adenoma de tipo tubular, ¿sí? En los vellosos, 5%, eso quiere decir que 1 de cada 20 son adenomas vellosos, ¿sí? Y la mezcla de los dos, que sería el túbulo velloso, va ya por el 8%. Ahora, en cuanto al tamaño, vemos que de unos 5 milímetros son el 38%, 6 a 10 milímetros 36%, y más de 10 milímetros 26%. Eso quiere decir que el tamaño más común se encuentra entre 5 milímetros y 10 milímetros. O sea, entre medio y 1 centímetro, ¿sí? Bueno, entonces haciendo un resumen, si yo les pregunto qué tipo de pólipo neoplásico es el más común, el adenoma tubular, ¿sí? El adenoma tubular por lejos es el más común. ¿Cuál es el tamaño promedio de estos adenomas, verdad? El tamaño promedio es entre medio centímetro y 1 centímetro, ¿sí? La mayor parte del porcentaje está allí en esa franja. Ahora, si nosotros hablamos de la presencia de alteraciones histológicas graves, o sea, una displasia de alto grado, vemos que el 6% presenta una displasia de alto grado, ¿sí? Y el carcinoma invasivo nada más que 1%, 1,5%. Eso quiere decir que el 92,5% restante representa displasia de bajo grado, ¿sí? Displasia de bajo grado. ¿Entienden? Entonces, lo más común es que los adenomas sean tubulares y que tengan displasia de bajo grado, ¿sí? En cuanto a los adenomas tubulares, ya para ir desglosando, ¿verdad? Porque tenemos adenomas tubulares, vellosos y tubulovellosos, ¿sí?
Ahora, los adenomas tubulares son más frecuentes en el colon, ¿verdad? Ya sea colon derecho, izquierdo o colon ascendente, descendente, donde se ubican 40 y 40%, y en el recto 20%. Hay una cierta asociación familiar. Eso quiere decir que es más común que distintos miembros de la misma familia tengan o padezcan adenomas tubulares, ¿verdad? Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Cuando son múltiples tienden a agruparse, o sea, tienden a estar en la misma localización, en el mismo lugar, en la misma región. Suelen medir menos a 1 centímetro. Como dijimos nosotros, suelen medir entre 5 milímetros y 1 centímetro, ¿sí? Donde se ubica, digamos que ese margen o ese rango es donde se ubican la mayor parte de los adenomas. Mayoritariamente son pediculados, eso quiere decir que vamos a tener la mucosa de esta forma, luego vamos a tener su tronco, ¿verdad? El pólipo, nuevamente el tronquito que sería el pedículo y la mucosa, ¿sí? Entonces la mayor parte de estos adenomas, de los adenomas tubulares, tienen pedículo, ¿sí? Esto sería el pedículo, esta parte sería el pedículo. Doutor, Sí, papiloma seria pólipo? no te escucho muy lejos. Sim, sim, eu estou em coach. Papiloma seria pólipo? Papiloma. No, el papiloma es una formación también, pero no es un pólipo. El papiloma puedes tener, ¿verdad? Puedes tener tanto en la piel como en la mucosa. Macroscópicamente parece un pólipo porque tiene también un pedículo, ¿verdad? Pero tiene otros componentes. Hola, Ok, graças. dale, dale. Pero no es lo mismo que un pólipo. Entonces dijimos que mayoritariamente, ¿verdad? Son pediculados, histológicamente están compuestos por un epitelio adenomatoso, ¿sí? Tiene un patrón predominantemente tubular y displasia de bajo grado, ¿sí? Entonces, lo más importante es que tienen la mayoría displasia de bajo grado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos un adenoma tubular, generalmente tiene displasia de bajo grado, ¿sí? Solo el menor porcentaje de los adenomas tubulares tienen displasia de alto grado. Por lo tanto, al ser la mayor parte de los adenomas tubulares, al tener displasia de bajo grado, ¿verdad? Presentan un riesgo de malignización bajo, ¿sí? Ahora, que si tenemos un adenoma tubular con displasia de alto grado, entonces el riesgo de malignización sube, ¿sí? Ahí ya sería alto nuestro riesgo de malignización. Pero la mayor parte de los adenomas tubulares son de bajo grado, ¿sí? Entonces, macroscópicamente vamos a observar de esta forma. Como dijimos, tiene un pedículo. Esto que está aquí es el pedículo. Esta es la mucosa del colon, ¿verdad? Con un adenoma tubular. El adenoma tubular está acostado, digamos, sobre la mucosa, ¿sí? Entonces, como ven, es como un pequeño árbol donde tenemos el pedículo, que es el tronco, y luego tenemos la parte adenomatosa, ¿sí? Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Esto es la mucosa. Esto sería el pedículo. Aquí sería la zona adenomatosa, ¿sí? Nuevamente aquí el pedículo y aquí la mucosa. Aquí tenemos otro. Entonces, tenemos aquí su pedículo. Esto es el pedículo, el tronquito. Luego tenemos como digamos, la copa del árbol, que serían las hojas y todas las ramas y todo eso, que sería la parte adenomatosa. Si nos fijamos en la superficie, vamos a ver que la superficie es pequeña, un poquito lobulada, digamos, tiene estos lóbulos, ¿sí? Los lóbulos. Van a ver después cuando veamos el adenoma velloso que es muy diferente macroscópicamente del adenoma tubular, ¿sí? Aquí tenemos otro adenoma tubular. Este es otro adenoma tubular. Aquí tenemos el pedículo. Aquí tenemos la porción adenomatosa. Esta es la porción adenomatosa, ¿sí? Y aquí tenemos nuevamente la otra parte del pedículo, ¿sí? Entonces, son pediculados, tienen un tronco y luego tienen, digamos, la porción adenomatosa.
Bueno, aquí está. Microscópicamente sería esto lo que nosotros vayamos a ver, ¿sí? Vamos a ver que esta es la mucosa normal, ¿sí? Esto que está aquí sería el pedículo y aquí empieza la porción adenomatosa. Esto que está aquí es la porción adenomatosa, donde ocurren los cambios en el epitelio. Aquí continúa el pedículo y aquí continúa la mucosa, ¿sí? Entonces, todo esto que está aquí es pedículo. Ahora, ¿qué cambios nosotros vamos a observar en un adenoma tubular? En primer lugar, vamos a observar que las glándulas, como pueden ver aquí, no tienen ese aspecto de diente de sierra que tenían, por ejemplo, los pólipos hiperplásicos, ¿sí? Si nosotros vemos diente de sierra, es porque, o sea, un epitelio en forma de diente de sierra es porque es un pólipo hiperplásico. Estas glándulas van a tener un aspecto de pequeños túbulos y los cambios que van a tener es, en primer lugar, la disminución, o sea, aumento del tamaño de las glándulas, ¿verdad? Estas glándulas van a ser más grandes que las glándulas normales, estas glandulitas que están aquí, y en segundo lugar, van a disminuir la cantidad de células caliciformes, ¿sí? Entonces vemos que aquí en estas glándulas que son normales hay muchas células caliciformes, sin embargo, en estas glándulas que son adenomatosas, la cantidad de células caliciformes ya va disminuyendo. En esta glándula, por ejemplo, no se observa más células caliciformes y en esta glándula sí aún se observa algunas células caliciformes. Bueno, entonces nosotros podemos tener dos tipos de adenoma tubular. Podemos tener un adenoma tubular de bajo grado, ¿verdad? Que es lo más común. Y podemos tener un adenoma tubular de alto grado, ¿verdad? El de bajo grado va a presentar poco riesgo de va a representar poco riesgo de malignización, sin embargo el que es de alto grado va a representar un mayor riesgo de malignización, ¿sí? Entonces nosotros cuando veamos un pólipo, ¿verdad? Que es sobrelevado, que tiene un pedículo, y microscópicamente observemos glándulas aumentadas de tamaño, distorsionadas, porque algunas glándulas están distorsionadas, no son ya como estas glándulas bien redonditas. Y si observamos el epitelio de esas glándulas y vemos que hay una disminución de la cantidad de células caliciformes, entonces vamos a estar hablando de un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Si solo hay disminución, ¿sí? Entonces podemos ver aquí una glándula donde se ven aún células caliciformes, aquí glándula donde se ven células caliciformes, también aquí, también aquí. Sin embargo, si observamos este mismo pólipo y en estas glándulas observamos que ya no se ven células caliciformes, o sea, desaparecen las células caliciformes. Entonces estaríamos hablando de un adenoma tubular con displasia de alto grado, ¿sí? Entonces lo que nos, digamos, nuestro parámetro para decir que un adenoma tubular sea de bajo grado o de alto grado es la cantidad de células caliciformes. Si aún tienen células caliciformes las glándulas, es de bajo grado. Si ya no tienen células caliciformes, entonces es de alto grado, ¿sí? Y tenemos otro ejemplo. Esto sería el pedículo, esto sería la porción adenomatosa. Aquí nuevamente pedículo y aquí continúa la mucosa, ¿sí? Entonces vemos que aún hay presencia de células caliciformes aquí, ¿sí? Aún hay presencia de células caliciformes. Como se darán cuenta, estas glándulas aquí, estas glándulas son diferentes a estas otras glándulas. La forma varía, ¿sí? Varía la forma de las glándulas, varía la forma de las criptas. Varía la forma de las glándulas, la forma de las criptas, ¿verdad? Pero aún se observan células caliciformes. Entonces tenemos un adenoma tubular con displasia de bajo grado, ¿sí? Aquí pueden ver una fotografía. Vamos a dividir por aquí, donde tenemos un epitelio, o sea, un epitelio normal, ¿verdad? Y aquí tenemos un epitelio adenomatoso, ¿sí? Entonces, ¿qué cambios observamos? Vemos que aquí en estas glándulas el epitelio está lleno de células caliciformes, ¿sí? Sin embargo, aquí a la derecha
ya empezamos a ver que hay una marcada disminución de células caliciformes, ¿sí? Aún se observan, aquí veo células caliciformes, aquí también veo células caliciformes, aquí también veo algunas células caliciformes, ¿sí? Aquí también veo algunas células caliciformes, pero ya es muy marcada la disminución en la cantidad de células caliciformes. Por lo tanto, aquí observando estos cambios, nosotros tendríamos un adenoma tubular de alto o de bajo grado. ¿Qué les parece? De bajo grado. Pretende seja bajo De grado. bajo grado, perfecto. De bajo grado, ¿verdad? Porque aún se observan células caliciformes. ¿Sí? Muy bien. Aquí tenemos otra imagen. Vemos que hay disminución de células caliciformes, ¿sí? Células caliciformes no se observan ya en este epitelio. Entonces, en este caso tendríamos un adenoma tubular con displasia de alto grado, ¿sí? Aquí vemos otro epitelio. Díganme observando esta imagen, mirando esta glándula, esta que está aquí, esta que está aquí. Díganme qué les parece. ¿Les parece un adenoma tubular de bajo grado o de alto grado? De calciforme. De bajo grado, ¿verdad? Porque aún hay células caliciformes. Perfecto. Ahora, los adenomas vellosos, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales características? Cuando hablamos de adenomas tubulares, dijimos que los adenomas tubulares, la mayor parte, ¿verdad? De ellos se localizan en el colon ascendente y en el descendente, ¿sí? Sin embargo, los adenomas vellosos generalmente se ubican en el recto o en el recto sigmoides, o sea que son ya en la porción del colon más distal y en el recto se suelen ubicar, ¿sí? Suelen ser sésiles. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los adenomas, o sea, los pólipos en sí pueden ser pediculados, que eran los que venían así, ¿sí? Y eran así, tenían un pedículo, ¿sí? Los pediculados. Sin embargo, los sésiles, viene así la mucosa, luego se sobreleva, tienen aquí su epitelio y luego esto vuelve a la normalidad, ¿sí? No tienen pedículo. Entonces, los vellosos son sésiles, ¿sí? Son ya de mayor tamaño. Los adenomas tubulares solían tener entre 5 milímetros y 1 centímetro de tamaño, de diámetro, ¿verdad? Sin embargo, los vellosos ya miden entre 1 y 3 centímetros. También, histológicamente, tienen una característica diferente. Están compuestos por un epitelio adenomatoso, ¿verdad? Que tiene un patrón de crecimiento digitiforme. Eso quiere decir que tiene un patrón de crecimiento en forma de dedos, ¿sí? Entonces vamos a ver que el adenoma velloso viene así. Así forman como pequeños dedos, ¿sí? Que se les llama también dedos de guante, ¿sí? Entonces forman así estructuras, ¿sí? Me salen estas rayas horizontales, pero no le hagan caso a esas rayas horizontales, solo fíjense en esta forma, ¿sí? Entonces decimos que tienen un patrón de crecimiento digitiforme, como dedos de guante, ¿sí? El grado de displasia suele ser mayor. Casi todos los adenomas vellosos ya tienen displasia de alto grado. Por lo tanto, su riesgo de malignización también ya es alto. 7 de cada 10 adenomas vellosos se van a malignizar, ¿sí? Ya tienen un riesgo de malignización alto. Entonces, si vamos a ir con una escala de riesgo de malignización, tenemos los pólipos hiperplásicos, que eran nulos, ¿verdad? No tenían riesgo de malignización, que eran luego pólipos no neoplásicos. Luego le siguen los adenomas tubulares, ¿verdad? Donde la mayor parte de ellos presenta displasia de bajo grado y un riesgo de malignización bajo. Y luego ya los adenomas vellosos, ¿sí? Donde ya tenemos un grado de displasia mayor, casi todos tienen displasia de alto grado y por lo tanto representan un riesgo de malignización alto, ¿sí? Entonces vamos a ver formaciones tumorales como estas, ya de mayor tamaño, ¿sí? Que ya no tienen un pedículo, ya no tienen este pedículo así una base de implantación como tenían los adenomas tubulares, sino que ya son sésiles, ¿sí?
Vamos a ver aquí, esto ya es un carcinoma. Fíjense esta superficie, como tiene ya pequeños, un aspecto, digamos, de pequeños deditos, ¿sí? Que van hacia la superficie. Aquí, fíjense, en esta imagen, aquí dijimos que eran sésiles, entonces viene aquí la mucosa, aquí se forma el adenoma, empieza a formarse aquí, ¿sí? Sin una base de implantación, sin un pedículo, y luego pasa a la mucosa normal, ¿sí? Sin embargo, los adenomas tubulares vienen aquí, con su pedículo, forman aquí, y nuevamente el pedículo, ¿sí? Los adenomas vellosos no tienen pedículo, entonces por eso suelen tener mayor tamaño, porque son más planos, son sésiles, ¿sí? Y se extienden por mayor superficie, digamos. Si ustedes se fijan aquí en su superficie, van a ver que en la superficie se observan como pequeños deditos. Fíjense aquí en esta imagen, se observan como pequeños deditos, ya como papilas, ¿sí? Entonces ya macroscópicamente tienen ese aspecto de dedos o digitiforme, ¿sí? Que es una característica del adenoma velloso. Entonces lo que yo les decía era esto, ¿sí? Vamos a ver que los adenomas vellosos tienen este aspecto así de dedos. Si todas estas estructuras parecen dedos, entonces son alargados como los dedos del guante, ¿sí? Aquí. Entonces son estructuras así alargadas. Viendo una foto a color, vamos a ver que tienen este aspecto aquí de dedo, ¿sí? Aquí, aquí, aquí. Entonces tienen aspecto de dedos. Si esto es una mano, vamos a dibujar una manito aquí. Vamos a ver que el adenoma velloso tiene aspecto de dedos, ¿sí? Forman estos dedos. Vemos aquí nuevamente cómo forman esta estructura alargada, muy similar a los dedos, ¿sí? Aquí, 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 aquí. Sí. Son muy diferentes. Guarden esta imagen en su cabeza y veamos los adenomas tubulares nuevamente. Son muy diferentes a los adenomas tubulares. ¿Ven? Los adenomas tubulares forman estos tubulitos, ¿sí? Forman estas glándulas, donde solo disminuyen la cantidad de células caliciformes, ¿sí? No forman esas estructuras así alargadas como dedos, ¿tá? Sin embargo, los adenomas vellosos sí forman esas estructuras alargadas como dedos, ¿sí? Ahora, los adenomas tubulovellosos son una mezcla, ¿verdad? De los dos, de los adenomas tubulares y, o sea, tienen una porción similar a los adenomas tubulares y otra porción similar a los adenomas vellosos. Ahora, las características dependen del porcentaje de componente velloso. Si un adenoma tubulovelloso tiene más componente velloso que tubular, entonces digamos que el riesgo de malignización va a ser mayor porque depende del componente velloso. Ahora, si es un adenoma tubulovelloso y tiene mayor componente tubular que velloso, su riesgo de malignización digamos que va a ser menor porque el componente que hay en mayor cantidad, ¿verdad? En mayor porcentaje es el tubular. Entonces depende de cuánto componente tubular tenga y de cuánto componente velloso tenga, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a observar microscópicamente serían adenomas de esta forma, ¿verdad? Donde veamos un adenoma con una porción, ¿verdad? En dedos de guante, aquí todos tienen dedos de guante, ¿sí? Fíjense cómo son alargados, ¿sí? Aquí tiene la porción vellosa. Sin embargo, podemos ver que aquí forman túbulos, ¿sí? Aquí forman túbulos, ¿ven? Con disminución de las células caliciformes. También aquí forman los túbulos, ¿sí? Entonces, esto sería el componente tubular. Tenemos un adenoma túbulo velloso, ¿verdad? En mirando así esta imagen, para mí el componente velloso es mayor que el tubular. Fíjense aquí como hay más dedos de guante, ¿sí? Entonces yo creería que este tiene mayor componente, ¿no es así? Que tiene mayor componente
velloso, ¿sí? Entonces, mayormente velloso es este adenoma. Aquí tenemos su base nuevamente. Vemos que forman los túbulos aquí. Sin embargo, aquí en esta otra zona probablemente formen los dedos de guante. Ahora, esto nada más representa la displasia, ¿verdad? La displasia epitelial. Nosotros dijimos que los adenomas tubulares en su mayor parte son de bajo grado, ¿verdad? Eso quiere decir que no presentan mucha displasia en su epitelio, nada más que una disminución de la cantidad de células caliciformes. Ahora, si nosotros en nuestro epitelio tenemos, no tenemos más células caliciformes, empezamos a tener pérdida de la polaridad de las células epiteliales, empezamos a tener aumento del tamaño de los núcleos, entonces empezamos a tener displasia de alto grado, ¿sí? Ahora, si nosotros a la pérdida de la polaridad del epitelio y al aumento del tamaño de los núcleos le agregamos hipercromasia, le agregamos figuras mitóticas, entonces estaríamos teniendo ya un adenocarcinoma in situ, ¿sí? Como en este caso, ¿ven? Aquí nada más hay pérdida de la polaridad, hay núcleos que son basales, otros que van hacia el medio, aquí también núcleos basales, otro en el medio, otro ya tenemos aquí en la porción apical, ¿sí? Aquí hay una simple displasia, pero si a eso nosotros empezamos a agregarle estas mitosis, ¿sí? Empezamos a agregarle la hipercromasia en los núcleos, aquí hay otra mitosis, entonces ya tenemos un adenocarcinoma in situ. Fíjense la luz de esta glándula, la luz de esta glándula, y fíjense la luz de esta glándula. La luz ya se encuentra más achicada, digamos, disminuida de tamaño. ¿Por qué? Porque ya empiezan a proliferar los núcleos de las células epiteliales. Las células epiteliales son las que empiezan a proliferar, ¿sí? Ahora, en cuanto a la clínica de los adenomas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a tener, o qué presentación va a tener el paciente con adenoma? El paciente se puede presentar con una anemia, ¿verdad? De origen desconocido, una anemia aparentemente sin explicación, ¿verdad? También pueden presentarse con hemorragia rectal. Esta hemorragia puede ser oculta, o sea, puede ser, digamos, pequeña cantidad de sangre que pasa desapercibida, que no se ve macroscópicamente en las heces, o puede ser ya una hemorragia bien franca, donde se vean sangre en las heces, ¿sí? Las deposiciones pueden ser mucoides, por ejemplo, en el caso de los adenomas vellosos, o si, dependiendo del tamaño, si son formaciones grandes, entonces puede haber obstrucción intestinal o pueden causar invaginación intestinal, ¿sí? Y en otros casos, digamos, pueden ser un hallazgo incidental. Hallazgo incidental es cuando se encuentra algo sin que se esté buscando, digamos, directamente eso, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente, se le opera al paciente por un cuadro, ¿verdad? De obstrucción intestinal. Entonces, cuando entren a operar, se dan cuenta de que lo que estaba causando una obstrucción, por ejemplo, era un adenoma grandote, ¿sí? Un adenoma de gran tamaño. Entonces, eso sería un hallazgo incidental. Bueno, ¿tienen alguna consulta, chicos? Básicamente entendieron qué son los pólipos, qué son las formaciones polipoideas y cuáles son los tipos de adenomas. Hola. ¿Está alguien? Sí, doctor. Ok, ok. Bueno. Entonces, ¿pudieron entender? Solo una pregunta. Sí. ¿Vamos a tener clase teórica de estómago? Sí, sí, vamos a tener. ¿Vamos a tener? Ah, ok. No, es porque ustedes en la última clase finalizó la parte de esófago. Sí, 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 vamos a tener la ok. clase de estómago, no se preocupen. No, ok. Solo para confirmar. Sí, sí, sí. Esa clase vamos a tener, no te preocupes. Ok. El examen incluye, o sea, esto ya no entraría dentro del examen, ¿sí? El examen es nada más hasta estómago, ¿sí?
Entonces, gastrointestinal, digamos, sí, gastrointestinal, es todo lo que dimos anteriormente, ¿verdad? Más la unidad de gastrointestinal hasta estómago, ¿sí? Lo que es pólipo, intestino grueso, hígado, páncreas y todo eso no, ya no entra, ¿sí? Ok, ok. Así que no se Gracias. preocupen. Pero sí, Gracias. debemos tener la clase de estómago, o si no tenemos, debo subir la clase, ¿sí? La videoclase, ¿ok? Ah, ok, ok, entonces. Dale. Entonces yo esto ahora terminamos esta reunión, yo voy a estar descargando y voy a estar subiendo a la plataforma como para que ustedes tengan disponible y puedan volver a reproducir y puedan fijar bien, ¿sí? Cualquier cosa me avisan si por ahí no se puede reproducir bien o algo así o no sale bien el video, entonces vemos qué hacer, ¿sí? Ok, dale. Nos vemos entonces, chicos. Ok, Estudien. gracias, doctor. Dale, nos vemos el jueves.